Bueno, hoy que estamos jodidos, vamos a dar un paseín aquí por Santo Firme. Vamos a subir al monte ese que hay arriba. Hoy serán 8 o 12 kilómetros, no me acuerdo. Cuando cansemos damos la vuelta. Y nada, estoy aquí jodido con el collarín. Y luego tengo la pierna jodida también, que estoy recuperando ya. A ver si para la semana que viene ya puedo andar en bici, aunque sea. Y estoy aquí con 3 chicas. Voy a tirar por aquí por Truébano, la Castañera. Mira este como viene, me cago en Ross. Me como un tiro. Ahí, mira el pechanín. Ahora, traca. Hala, venga, cruzamos. Estamos por aquí. ¿Quieres decir algunas palabras o no? No. Bueno. Suficiente entonces, ¿no? Sí. Mira, pues aquí llegando a este cruce. Mira, por aquí venimos de Lugo. Por aquí se va Lugo. No, estaba... Nosotros venimos por aquí. Y ahora vamos por aquí arriba. Y vamos a aquellos depósitos. Por aquellos depósitos. Están allí. No sé. Tú lo habías cogido para hacer alguna foto o algo, ¿no? Es que el gato... Sí. Es un amigo que nos saluda. ¿Eh? Y ese está afónico, pobre. Aquí estamos todos lisiados. Por la noche que estás afónico. Mira, este está afónico, pobre. Tenemos aquí las ovejitas. Y este nada, se da un paseo a saludar y nada más. Y pasa de nosotros. Está lo suyo. Lo que tienes Aquí tienes aquí las ovejitas. Otro allí. Aquel debe ser el hermano de este, ¿eh? Se parece mucho. ¿Y tú qué? Mira este. Ahora este. Este de paseo. claro. Este dirá, a ver si me sacáis de paseo. Que estoy aquí todo el puto día. Mira, otro perro ahí, que bien. ¿Qué pasó? Míralo. Nada. Te ladró un poquillín. Le da un poco ya, saludar. Ese es cachorrín. Sí, este es cachorrete. Este es cachorrete. Yo que para todos. Mira, Qué guapo. mira otro. El amigo del otro. Mira, ¿qué pasa aquí? Este. ¿Qué pasó, hombre? Entonces, ¿qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, qué guapín! Hombre! Este cachorrín. Claro, es que tiene aquí el pastor. Por eso no se acerca, porque tiene aquí el pastor y le puede electrocutar. ¿Qué pasó? ¡Hombre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira cómo huele. Vale. Mira Se ven las canteras allí. la niebla por ahí encima. Qué guapo está. Sí. Bueno, pues ahora seguimos por aquí. Esto hace años estaba sin asfaltar. Bueno, estaba hormigonado. Era pista. Y ahora vamos a tener un buen trozo de hormigón. Y nada. Por aquí vamos a llegar a los depósitos. Están aquí. Izquierda. Y ahora vamos un cacho, ¿eh? Esto es pista. Esto es pista, sí. Ahora vamos todo por aquí. Hasta ahí que enganchamos la carretera otra vez. Mira, por aquí arriba nunca subí, pero tiene que ser pinta de estar pindio, ¿eh? Ah, bueno, igual está cerrado ahí, ¿eh? Parece, ¿no? Sí, está cerrado ahí. O no está cerrado, ¿no? Sigue el camino. No lo sé. Pero bueno, eso debe de subir. Uf, tremendoso. Nada, vamos por ese lado. Otra forma de estropear los caminos es meter esta porquería de grifo y esta piedrona, que sale más barato y lo que hace es estropear. Porque por aquí pegas unos resbalones y no sirve de nada. Esta porquería no la pongáis, joder. Hay que decírselo al alcalde. Gerardén, pabélame.
Esto es una porquería. Es mejor no poner nada. Sobre todo si vienes en bicicleta, Es que no respetan los pasos. con estas piedronas pegas unos patinazos de la hostia. Nada, nada. Ahí vamos a suspenderlo. Desde aquí se ve lo llano que es llanera. Aquello es luego llanera. Mira, ahí están los polígonos. Esta parte de aquí que no se ve está pues llanera, que la veremos luego. Mira, mira qué guapo se ve desde arriba, Qué guapo se ve desde arriba. Pues nada, seguimos por ese caminín, que es muy facilín. Ahora pues al final del camino cogemos la carretera esta que sube para arriba, aquí a la izquierda, porque por ahí ya bajamos otra vez, por ahí se baja Lugo ya, por ahí para abajo, a Lugo. Entonces vamos por aquí, enganchamos. Sí, ahora vamos a subir ya hasta la área recreativa, que está ahí arriba. Aquí dos buenos puestos hay aquí ahora. Cuando hay hormigón, ya sabéis, agarra un montón. Aquí un perrín. Tiene que molar, Míralo ahí. Bueno, pues aquí llegamos a la área recreativa. Nos queda un cachín ahí, a subir. Ya vienen ahí. Están aquí cazando. Tira para allá, José, tira tú para allá, tira tú para allá. Están las cabras allá. No cazan nada. Casualidad que dejen aquí una caja de una pizza tirada. Esto no es un jabalí, ¿sabes? Sí, está allí la basura. Y está todo alrededor de la basura. Sí, Vienen bueno, focicando. no sé, sí, bueno, vienen focicando y lo tiran. Mira, y allí igual, ¿ves? Cerca de donde están los contenedores, las Sí. papeleras. Sí. Bueno, estamos llegando a la cima. Aquí está el banquín. Triqui-tri. Bueno, pues llegamos. Ruta a los palacios de llanera. Pero este barco Este barco lo han puesto ahora un par de años, así. Y Pero nuevo. está muy limpio, ¿no? El Sí. de día que estaba lleno de cagadas. Bueno, este es nuevo. Desde aquí ya podéis ver las vistas que tenemos aquí de llanera. Mira, aquello de ahí abajo es la Morgal. Allí están los polígonos de Asipo y Siribota. Luego llanera. El Pellín de Aranco. A ver, Po. Bien. Llegando a este punto, por aquí se baja Posada Llanera directamente y por aquí vamos dando la vuelta todo al monte. Bueno, arriba llegamos al cruce. Aquella de abajo es Villabona. Aquello, si no me equivoco. Este camino lo abrieron cuando deforestaron y todavía nunca subí. Y aquí en teoría hay un depósito que pone consumo humano, pero no se le ve. Es un depósito de agua de la traída general. Sí, la teoría general, sí, mira. Y bueno, pues por ahí va. Nada. Sí, para allá está Viles, sí. Fábrica, mírala. Sí, mira la ceralia ahí al fondo Mira cómo echando se ve humo. la ceralia también desde aquí. Sí, Se ven las dos, fíjate. Sí, sí.
Y allí Gijón. Claro. Allí en Gijón, pero mira, se ven desde este punto, Sí, sí. se ven las dos. Las dos echando humo ahí. Ah, pues para abajo. Aquí. El monte aquel fue el que fuimos el otro día, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. ¿El areo no? No, el Areo está para Gijón, está para allá. Gijón, Sí. Esa es la carretera que viene de Avilés. Y ahí está la Miranda, el restaurante La Miranda. ¿En dónde? Oye, mira, ahí abajo está el restaurante La Miranda. Anda. Sí. Mira dónde. Y esa carreterilla que viene por aquí es la que viene de Villabona. Mira, esta de aquí abajo es la que viene de Villabona. ¿Eh? Ah, claro. Sí. ¿Eh? Bueno, este trozo de aquí, vamos, es el gravelero total, está genial. Esto sí que está bien hecho, bien arreglado. Pero es que los piedrolos del otro lado, vamos, tremendo, tremendo. Bueno, pues bajamos de aquí, nos encontramos ya con la Miranda. ¿Eh? Fijaos con este cartel que dice: llevar calzado de monte, ropa cómoda, llevar agua, si vas caminando lleva siempre un oído libre, si vas en bici lleva timbre y dejar siempre un aviso donde vas. Y 112 ahí para que llaméis. Y nada, vamos dando la vuelta por aquí. Por aquí por la izquierda un trozo de carretera y seguimos pista. Bueno, por aquí facilina, que sí, ¿eh? Sí. ¿Ves? Mire, pues ahora vamos a ir todo por allí y luego rodear el monte por allá. Y por allí, aparte, ya cogemos otra vez pista. Chupao. Pues está muy bien estado. Está chupado ya. Nos quedan 5 kilometrinos hasta llegar a Posada Llanera. ¿Eh? 4 o 5, ¿Vas sí. sumando más? Digo yo. ¿Eh? Sí. 5 eran allá arriba. 5 eran allá arriba. Ah, sí. Y ahora vuelven a ser 5 otra vez. Ah, fíjate. No, allá arriba eran 4. Eché mal Ahora cálculo. 5. Nada, por ahí. Ah, yo lo hago cálculo a ojo. No os preocupéis. ¿Tú viste? Ese tío. ¿Eh? ¿Tú cuántos calculas que quedan? ¿4 o 5? ¿O 6? Di el número. 4, ¿no? ¿4? Bueno, pues 4. No dice que 4 entonces. Vale. Quedamos en 4. Deberían de ser menos, ¿no? ¿Eh? Deberían de ser menos, ¿no? Sí, pero como aquí la gente larga las cosas. 4, venga, vamos a poner 4, porque estéis contentos. Bueno, pues ya aquí empieza la pista. Y llevamos caminando por aquí. Vamos rodeando el monte. Esta parte fue la que más se quemó con el último incendio. Vaya ganas que tengo de quitarme esto. Me da un calor de la Virgen María. Y por aquí, mira cómo creció, mira aquí, mira cómo entró el fuego por aquí. Todo esto se regeneró. ¿Ves? Este tramo es mucho más guapo que el otro. Aquí ahí está lleno de árboles. Claro. Metes el móvil y sacas el agua. Claro. Mira, ¿ves? Aquí se va muy bien. ¿A que sí, eh? ¿Te gusta más este tramo o el otro? Pues a mí el otro me gusta mucho, ¿eh? Sí, bueno, es que este Tiene unas está... vistas. Aquí hay mucho árbol, está más Oh, me ha traído esto. Más estrechino, más... más estrechín, más guapo. Hay unos pajarinos. Mira el fuego como que atacó por aquí también. Ostras. Hasta aquí arriba viene el fuego, fíjate. Mira este. Sí, nos quedó trabajada ahí, ya enfocamos ya Posada, sí. Sí, es más guapo, ¿eh?
Mira, por aquí desbrozaron también un montón. No sé si por aquí se va a algún sitio. Hay como un camino aquí, ¿ves? Pues sí, han desbrozado por aquí. Nada, quizá me fue a limpiar. No, no hay camino, no. Está limpio esto. Llegando aquí al cruce, por aquí vamos a Posada, pues por aquí hay otra subida, pero está muy rota. Ah, bueno, pero es que esto está destrozado ese camino. Sí, bueno, puede ser por ahí, pero no, por aquí no. Por allí se va mejor, pero bueno, está muy roto. Por allí, por aquella parte de allí. Por aquí no, hombre, porque está muy roto. Pero por aquí también se sube. ¿Eh? Pensé que era por ahí. No. Ah, bueno, eso también. No, vas por esta carretera, subes y vas a dar también. Solo el tramo que está mal es ese de ahí, nada más, ¿eh? Luego es muy guapo todo por allí. Ya, pero bueno, Ahí se sube. cagando con la bici por allá. Pero bueno, nosotros vamos ahora por este camino de la derecha, este asfalto. Vamos a poner los tapones. No, bueno, y vamos a tirar por un atajo que hay aquí a la derecha, que vamos a coger aquí ahora a la derecha. ¿Y no ponemos los tapones? Sí, puedes ponerlo, pero mira, allí. Espera. Vamos por allí a la derecha. Que hay una pistoca muy guapa que baja a Posada. Por aquí también se puede ir, pero por aquí, para bajar en bici. O por aquí, también podemos ir por aquí vamos más directos. Por aquí los contaron hace poco todo. Este cruce de aquí, tiramos por este de aquí. Y vamos a dar también a Posada, a la parte donde hay una tienda de motos, de quads, me parece. Y vamos a ver. Y muy guapo, y tranquilín. Otro sitio Las escaleras ahí. para... Bueno, vamos a acercarnos un poquitín a ver cómo está. Bueno, sí, a ver si me va a caer algo. Nada, vamos por aquí. Y estamos llegando. Mira qué pena de casa. Bueno, falta todo el tejado de arriba. Qué pena de sitio. Pues por este caminito se baja muy bien a Posada. Es muy cómodo, es muy tranquilo. Aquí se acaba la pista, asfalto y continuamos por esto aquí abajo. Bueno, por aquí también se baja abajo, pero por aquí se llega antes. Aquí una buena bajada, ¿eh? ¿Por aquí hay una buena bajada? Sí, Por sí. aquí subimos alguna vez. Por aquí bajamos, no subir, no subir. No, porque luego te vas a encontrar otro rampón ahí. Mejor bajar. Sí. Esto por donde hemos bajado ahora debe tener un 23 o por ahí. Pero bueno, se ataja mucho. Continuamos. Mira, como referencia se coge esta casa que está sin terminar. Y ahora es todo seguido hasta abajo. Pues esta carreterita está guapa. Mira qué pena de casa que está sin terminar. Esta se les quedó ahí por algún tema de o de licencia o del paso. La casa es guapa, ¿eh? Guapísima. Fíjate. Está aquí entera. El garaje ahí, todo. Qué pena. Bueno, mira, tienen ladrillos ahí. Igual están reconstruyendo, porque tienen ladrillos aquí de hace poco, ¿eh? Esos ladrillos tienen poco tiempo. Sí, el plástico me parece muy Sí, alto. Igual la sí. tomamos otra vez. Otro perrucho. ¿Qué pasó? Otro perrucho. Este vino de paseo hace poco. Tiene la correa puesta. Bueno, pues ya terminamos la ruta. Aquí estamos ya en Posada. Voy a mirar a ver cuántos kilómetros hicimos hasta aquí. Vamos a ver.
Hasta aquí hicimos En su sitio, 11 kilómetros. porque si levanta la pata, 11 kilómetros, Ainhoa, ¿qué te pareció? ¿Cansaste? Bueno, Un poquitín, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Dura? ¿Fácil? medio. Medio, ¿no? Para ti medio, ¿no? Muy bien. Entonces se puede hacer, ¿no? Vale. Pues ya está. Bueno, salieron 11 kilómetros al final, ¿eh? Que sepáis. 11. 11. Jolín, muy Sí. bien. Bueno, ahora falta desde donde salimos. Ponte otro medio kilómetro, 11 y medio. Más o menos. Pero bueno, ya estamos en Posada ya. Bueno, ahora nos vamos a relajar un poquitín, ¿eh? Ahora tenemos la cervezaca. Ahora tomamos una cervecina Y listos. y se acabó.